Mis padres apostaron todo a mi hermano y se rieron de mi taller de motos. Gané millones, me pidieron $250.000, me difamaron en redes y los demandé. Hoy me ruegan perdón. Yo, un hombre de 32 años, crecí siendo el fracaso oficial de la familia. Mis padres no solo creían que yo era menos impresionante que mi hermano, convirtieron eso en su misión diaria. Mientras mi hermano menor, Dorian, de 30 años y el hijo predilecto, coleccionaba trofeos académicos y sacaba 10 en todo, yo era el tipo que pasaba cada minuto libre en el garaje del vecino aprendiendo a reparar motocicletas. Mi obsesión con las motos empezó cuando tenía 14 años. Nuestro vecino, llamémoslo el señor J, restauraba Harley clásicas y me dejaba quedarme en su garaje después del colegio. Ese hombre fue más padre para mí que mi propio papá. De verdad me escuchaba cuando hablaba y me enseñaba habilidades reales. Mientras Dorian ganaba ferias de ciencias con cualquier proyecto nerd que mis padres le financiaban, yo aprendí a reconstruir carburadores y a afinar motores Sobeleat y Paneat de las motos Harley Davidson. El señor J realmente me chocaba los 5 cuando lograba resolver algo. En casa, en cambio, mis logros parecían invisibles. La frase más repetida en nuestra casa no era "buen trabajo" ni "estoy orgulloso de ti". Era "¿por qué no puedes ser más como tu hermano?". Lo juro por Dios, escuché esa frase tantas veces que por un tiempo pensé que era mi verdadero nombre. Cuando Dorian fue aceptado en un programa de ciencias de élite en 10º grado, mi papá le compró una laptop de $2.000 para propósitos educativos. Sí, claro. También le armó un escritorio nuevo y llevó a toda la familia a cenar un buen filete para celebrarlo. Cuando yo reconstruí mi primer motor completamente solo, un Ironead clásico que incluso el señor J consideró difícil, mis padres ni siquiera se molestaron en levantar la vista de la cena. Entré emocionado diciendo: "Oigan, hoy logré poner a andar la Sportster". Y mi papá solo gruñó: "No hagas tanto ruido". No era solo que ignoraran mis intereses. Activamente intentaban sabotear mi fase de las motos. Sus palabras, no las mías. Mis revistas de motocicletas desaparecían misteriosamente. Las herramientas que compraba con mi propio dinero se esfumaban del garaje. Una vez ahorré durante 3 meses para comprar una colección de manuales de reparación usados, y mi mamá los donó durante la limpieza de primavera porque, según ella, todos esos papeles de motos están llenando tu cuarto de basura. Mientras tanto, el cuarto de Dorian parecía la mezcla entre una tienda de tecnología y una librería. Tenía los aparatos más nuevos, pilas de libros y hasta iluminación especial para el escritorio, todo para que el precioso cerebro de su niño genio pudiera desarrollarse correctamente. A mí, en cambio, me regañaban por tener las uñas sucias de trabajar con motores. Lo peor era cuando llegaban los parientes. Mis padres exhibían a Dorian como si fuera un caballo de competencia. Dorian fue aceptado en uno de los mejores programas de ciencias para estudiantes destacados del estado. Dorian ganó el primer lugar en las competencias regionales. Varias universidades prestigiosas ya están interesadas en él. Entonces algún tío o primo se volteaba a preguntarme qué estaba haciendo yo. Y antes de que pudiera responder, mi mamá interrumpía: "Ah, él está pasando por una fase rebelde con esas motocicletas. Ya se le va a pasar y eventualmente conseguirá un trabajo de verdad". Luego mi papá añadía algo igual de alentador: "No todos pueden ser tan inteligentes académicamente como Dorian. Todavía estamos esperando descubrir qué va a hacer con su vida". Y después volvían a cambiar el tema hacia Dorian. Yo ni siquiera valía una conversación. Para el último año de preparatoria, Dorian ya había sido aceptado en 3 universidades prestigiosas con becas completas. Mis padres convirtieron el refrigerador en una especie de santuario dedicado a sus cartas de aceptación. Literalmente estaba cubierto con ellas, y no estoy exagerando. Yo también tenía buenas notas, pero además tenía un plan real para mi vida. Quería abrir un taller de reparación de motocicletas especializado en motos clásicas americanas. Llevaba 2 años trabajando medio tiempo en el taller local, ahorrando cada dólar que podía y estudiando planes de negocio por las noches. Mi jefe decía que tenía talento de verdad, y los clientes incluso pedían específicamente que yo trabajara en sus motos. Pero nada de eso importaba para mis padres. Según ellos, todo mi futuro era una broma porque no incluía un título universitario elegante ni un trabajo sentado en una oficina. Cada vez que mencionaba mis planes para abrir el taller, mi mamá ponía una cara de angustia, como si acabara de decirle que soñaba con convertirme en buzo profesional de basureros. Mi papá ni siquiera respondía. Literalmente actuaba como si yo no hubiera dicho nada. Lo más curioso es que mis padres ni siquiera eran exitosos ellos mismos. Mi papá tenía su propio despacho contable. No era nada del otro mundo, un negocio modesto que daba para pagar las cuentas y vivir cómodamente, pero nada más. Mi mamá trabajaba como asistente administrativa, aunque hablaba de su empleo como si fuera la dueña de la empresa. Pero, de algún modo, se habían convencido de que Dorian era su boleto hacia la grandeza.
Él se convertiría en alguien importante y exitoso, y entonces ellos podrían presumir diciendo, ese es nuestro hijo. Para cuando cumplí 18 años, yo era prácticamente invisible dentro de mi propia casa. Entraba y salía, y muchas veces ni siquiera notaban que estaba ahí. Cuando me gradué del bachillerato, había logrado ahorrar alrededor de $12,000. No era una cantidad que cambiara vidas, pero sí bastante impresionante considerando que ganaba $8.50 la hora trabajando como mecánico en el taller. Viví como un monje durante 2 años, sin ropa nueva, sin salir con amigos y sin consolas de videojuegos de $300 como las que Dorian parecía recibir cada Navidad. Todo mi dinero se iba en trabajar, ahorrar y de vez en cuando, comprar piezas para practicar reconstrucciones en motos chatarra que luego vendía con pequeñas ganancias. Básicamente, ya tenía un pequeño negocio funcionando los fines de semana en el garaje del señor J, y él era tan buena persona que me dejaba quedarme con todo lo que ganaba. Necesitaba alrededor de $40,000 para hacer realidad mi sueño del taller. Tenía que conseguir equipo profesional en lugar de las herramientas de segunda mano que usaba, pagar el primer mes de renta de un local pequeño, cubrir el seguro, que resulta absurdamente caro cuando tienes 18 años, y comprar algo de inventario inicial. Había pasado meses investigando préstamos para pequeñas empresas, opciones de financiamiento y tasas de interés. El único problema era que no tenía historial crediticio. Necesitaba un codeudor. Nunca voy a olvidar la noche en que intenté tener esa conversación con mis padres. Esperé hasta la cena del domingo, cuando todos parecían estar de buen humor. Incluso preparé una carpeta con apariencia profesional donde había organizado todo mi plan de negocio, pestañas de colores, análisis de mercado, investigación de la competencia, proyecciones de ganancias, todo perfectamente ordenado. También incluí cartas de recomendación de mi jefe y de 3 personas del mundo de las motocicletas que avalaban mis habilidades. Pasé 2 semanas completas preparando ese documento y sinceramente, se veía totalmente profesional. Deslicé la carpeta sobre la mesa y empecé a explicar mi plan. No habían pasado ni 30 segundos cuando mi papá soltó un resoplido y luego comenzó a reírse a carcajadas. Mi mamá hojeó un par de páginas con una expresión de desprecio, como si estuviera tocando papel higiénico usado. El mensaje fue clarísimo, para ellos, mi sueño era un chiste. Mi papá comenzó a dar un discurso sobre cómo ningún hijo suyo iba a desperdiciar la vida siendo mecánico de taller cuando podía estudiar y dedicarse a algo que, según él, requiriera inteligencia real. Cuando le señalé que estaban gastando $30,000 al año en los estudios de Dorian, incluso teniendo una beca completa, mi papá se puso rojo de furia. Empezó a despotricar diciendo que Dorian estaba invirtiendo en su futuro mientras yo jugaba con motos en un mundo de fantasía. Esa noche me fui a dormir sintiéndome peor que basura. A la mañana siguiente, me arrastré hasta la cocina para servirme café antes de ir al trabajo y escuché a mis padres hablando emocionados. Acababan de refinanciar la casa y habían sacado $120,000 en capital. 4 veces más de lo que yo necesitaba para mi negocio. Todo ese dinero iba destinado a crear un fondo para la experiencia universitaria de Dorian. Mi papá hablaba emocionado sobre cómo Dorian necesitaba vivir en la residencia premium para relacionarse con las personas correctas y cómo también iba a necesitar dinero para clubes sociales exclusivos y programas de intercambio en el extranjero que, según él, lo posicionarían para triunfar en la vida. Algo se rompió dentro de mí esa mañana. Entendí que jamás iba a recibir ni una pizca de apoyo de esas personas. Yo era el segundo pensamiento de la familia. El hijo de reserva. Mi existencia completa era el plan B. No dije una sola palabra. Fui a trabajar como siempre, pero en mi cabeza los engranajes no dejaban de girar. Durante meses había estado investigando otras ciudades como alternativa. Austin aparecía constantemente en mis búsquedas, tenía una enorme cultura de motociclistas, un costo de vida razonable y regulaciones comerciales que no asfixiarían a un taller nuevo antes siquiera de despegar, como si habría pasado en Nueva Jersey. Cuando llegué a casa, esperé a que mis padres salieran para su cita nocturna semanal. Entonces empaqué todo lo que realmente era mío. Fui al banco, retiré todos mis ahorros y dejé la llave de la casa sobre el mostrador de la cocina junto a una nota que decía: me voy a construir mi propio futuro, porque aquí no hay lugar para él. Después me subí al auto y manejé rumbo a Austin. Mi mamá llamó 5 veces durante esa primera semana. Ni una sola vez preguntó si estaba bien o siquiera si tenía dónde dormir. En cambio, recibí mensajes de voz completamente desquiciados sobre lo egoísta e irresponsable que era por abandonar a la familia justo cuando ellos necesitaban concentrarse en los preparativos universitarios de Dorian. El mejor de todos fue cuando dijo, completamente seria: irte justo ahora fue muy irresponsable. Íbamos a necesitar que llevaras las cosas de Dorian al campus y lo ayudaras a mudarse. Ahora tendremos que contratar a alguien o pedir días libres en el trabajo. Claro, Dios no permitirá que ellos mismos tuvieran que mover un dedo por su hijo predilecto cuando tenían a un perfecto animal de carga disponible.
Mi primer mes en Austin fue brutal. Alquilé una habitación en una casa absolutamente deplorable junto a otros 4 tipos por $400 al mes. El baño tenía un problema de moho negro que probablemente me quitó varios años de vida, y mi habitación era básicamente una despensa improvisada, con espacio apenas suficiente para un colchón individual y poco más. Conseguí trabajo en un taller local. El dueño, Lennox, era un motociclista de la vieja escuela que llevaba trabajando con motores desde los años 70. El tipo parecía como si Santa Claus se hubiera unido a los ángeles del infierno, una barba blanca enorme, brazos cubiertos de tatuajes descoloridos y ese ceño permanentemente fruncido que ponía nerviosos a los clientes. Pero el hombre era un genio mecánico. Lennox empezó pagándome $14 por hora, casi el doble de lo que ganaba en casa. Acepté todos los turnos que pude conseguir y terminé trabajando semanas de 60 horas con bastante frecuencia. En mis días libres ayudaba a la gente a reparar sus motos en el garaje de la casa por trabajos en efectivo y a precios bajos, construyendo poco a poco una reputación y ganando dinero extra. Mis compañeros de cuarto pensaban que estaba loco por trabajar tanto, pero les encantaba el dinero extra que yo aportaba por usar el garaje. Vivía prácticamente de nada, ramen, huevos y cualquier comida rápida que estuviera en oferta. Sin cable, sin plataformas de streaming, sin bares ni discotecas. Solo trabajo, dormir y alguna que otra reunión de motociclistas donde hacía contactos con pilotos locales y repartía tarjetas de mi pequeño negocio paralelo. Las llamadas de mis padres comenzaron a hacerse menos frecuentes y finalmente desaparecieron por completo cuando me negué a seguir participando en sus intentos de hacerme sentir culpable. Una vez me enviaron un paquete lleno de folletos universitarios de escuelas en Austin, lo que me hizo reír durante un buen rato antes de tirarlo directo al contenedor de basura. Después de unos 3 meses, finalmente encontré mi ritmo. Lennox empezó a asignarme las reparaciones más complicadas, y los clientes comenzaron a pedir específicamente que yo trabajara en sus motos. Un tipo llevó una Triumph de los años 70 completamente destrozada, una moto que otros 3 talleres ya habían dado por perdida. Pasé todo un fin de semana resolviendo un extraño problema eléctrico. Cuando el dueño volvió a recogerla y escuchó el motor ronronear como un gato satisfecho, me dio una propina de $200 en efectivo, además de pagar la factura de reparación. Esa noche, sentado sobre mi horrible colchón mientras contaba el dinero, me di cuenta de algo. Lo estaba logrando. No estaba prosperando. No estaba cómodo. Pero estaba sobreviviendo completamente bajo mis propios términos. Nadie me decía que mis sueños eran estúpidos. Nadie me hacía sentir como el premio de consolación de mi propia vida. Por primera vez en 18 años, estaba exactamente donde debía estar, y eso se sentía mejor que cualquier carta de aceptación universitaria. Después de un año viviendo prácticamente sin dormir y alimentándome mal, había logrado ahorrar lo suficiente para presentar una solicitud seria de préstamo. Mi historial crediticio había mejorado gracias a que pagaba todas mis cuentas a tiempo, así que el banco solo me exigió un pago inicial del 30% en lugar de un codeudor. Empecé a visitar locales durante mis descansos del mediodía. Austin estaba creciendo rápidamente incluso en esa época, así que la mayoría de los espacios decentes estaban completamente fuera de mi presupuesto. Después de semanas buscando, encontré un lugar espantoso en las afueras de la ciudad. El inquilino anterior había sido una tienda de vaporizadores que terminó cerrando, lo cual, sinceramente, no sorprendía a nadie. Las paredes tenían un amarillo sucio espantoso y la iluminación hacía que el sitio pareciera el sótano de un asesino serial. Pero tenía buena visibilidad desde la carretera y la renta no era totalmente absurda. Lo más importante era que el lugar tenía permiso legal para funcionar como taller automotriz, así que podía trabajar con motos ahí sin problemas. Nunca voy a olvidar el momento en que firmé esos papeles. Yo con apenas 20 años, comprometiéndome a pagar $1,750 mensuales solo de renta. Cuando sumaba servicios públicos, seguro y todos los demás gastos del negocio, estaba viendo casi $3,000 mensuales en costos fijos antes de ganar un solo dólar. La palabra aterrador ni siquiera alcanza para describir lo que sentí en ese momento. Pasé 2 semanas restregando ese lugar hasta dejar el concreto visible y pintando las paredes con pintura fresca. Hice todo yo solo después del trabajo y durante mis días libres. Mis compañeros de cuarto ayudaron a cambio de cerveza y pizza, que básicamente fueron mi único gasto de diversión ese mes. Lonear Cycles abrió oficialmente con solo una persona, yo. Tenía 2 elevadores usados que compré de un taller Harley que había cerrado en Houston y las herramientas básicas que había logrado reunir con el tiempo. Todo mi inventario de repuestos cabía dentro de un solo armario metálico. El primer día estuve ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y exactamente 2 personas entraron al local. Una estaba buscando la antigua tienda de vaporizadores y el otro era un tipo preguntando si podía arreglarle el cortacésped. Lo hice por $40 porque, en esa situación, no podía permitirme rechazar absolutamente nada.
Durante los primeros 3 meses seguí trabajando medio tiempo en el taller de Lennox para asegurarme de poder pagar las cuentas. Eso significaba abrir mi propio taller a las 7 de la mañana, trabajar ahí hasta las 2 de la tarde y luego ir al taller de reparación de 3 a 8 de la noche. Después, muchas veces regresaba a mi local para terminar trabajos hasta pasada la medianoche. 7 días a la semana. Sin días libres. Sin vida social. Nada más que trabajo y dormir de vez en cuando. Dormía en un catre en el cuarto trasero del taller para ahorrar en renta y me bañaba en el gimnasio de enfrente. Si algún inspector sanitario hubiera visto cómo estaba viviendo, probablemente me habrían clausurado el negocio en el acto. Pero lentamente, los clientes comenzaron a llegar. Al principio solo eran cambios de aceite y mantenimiento básico, los trabajos baratos que nadie más quería hacer. Yo aceptaba todo, sin importar qué tan pequeño fuera. ¿Cambio de llanta por $20? Hecho. ¿Cambio de aceite por 15? Vamos a hacerlo. Era el taller de motocicletas más barato de toda la zona, y yo estaba completamente bien con eso. La estrategia era simple: atraer clientes con trabajos económicos, impresionarlos con la calidad y esperar que regresaran para reparaciones más grandes. Poco a poco, la voz empezó a correr dentro de la comunidad local de motociclistas. Yo era el chico nuevo que no cobraba de más, cumplía su palabra y sabía trabajar en motos americanas clásicas que los talleres grandes ni siquiera querían tocar. Alrededor de los 6 meses ya tenía suficiente trabajo constante como para dejar definitivamente el taller de Lennox. De hecho, él se lo tomó bastante bien y hasta me confesó que llevaba meses esperando que me independizara. Mi primer gran golpe de suerte llegó cuando un empresario tecnológico adinerado llevó su Paneat de los años 60, una moto que 3 talleres diferentes habían intentado reparar sin éxito. Había escuchado hablar de mí gracias a alguien de su club de motociclistas y decidió que no tenía nada que perder. Pasé 3 días seguidos trabajando en esa moto, casi sin dormir, desmontando el motor completo y reconstruyéndolo pieza por pieza. Cuando el hombre volvió a recogerla y la moto arrancó al primer intento, funcionando más suave de lo que probablemente había funcionado en décadas, quedó tan impresionado que me dejó una propina de $1000 además de pagar la factura completa. Antes de irse me dijo: voy a hablarles de ti a todos mis amigos. Y vaya si cumplió su palabra. En menos de 2 semanas ya tenía otras 4 motos clásicas provenientes de personas de su club. Y esos no eran motociclistas comunes. Eran ejecutivos tecnológicos, cirujanos y empresarios con dinero de sobra para gastarlo en motos de colección. Ninguno pestañeaba ante mis tarifas de mano de obra. De hecho, varios comentaron que estaban aliviados de encontrar a alguien que realmente supiera trabajar con motos carburadas, en lugar de limitarse a las modernas de inyección electrónica. Para finales del primer año contraté a mi primer mecánico, un veterano llamado Bruno, que había trabajado durante 30 años en concesionarios antes de jubilarse. Estaba aburrido de la jubilación y quería trabajar medio tiempo, así que el encaje fue perfecto. Además, los clientes lo adoraban. Solo escuchar sus historias de viejo gruñón ya hacía que valiera la pena pagarle el sueldo. El verdadero cambio llegó cuando agregué trabajos personalizados a nuestros servicios. Siempre me habían apasionado las motos personalizadas estilo chopper, esas motocicletas modificadas con diseños más largos, bajos y agresivos que parecen sacadas de una película de motociclistas. Pero hasta ese momento nunca había tenido ni el tiempo ni el dinero para dedicarme realmente a construir una. Entonces, uno de mis clientes del sector tecnológico me preguntó si podía construirle una motocicleta personalizada estilo Babe desde cero, una moto modificada para verse más ligera, minimalista y agresiva. Le coticé $18.000 esperando que se echara para atrás de inmediato. Pero ni siquiera intentó negociar. Simplemente depositó $9.000 como anticipo, como si estuviera pagando un café. Esa primera construcción personalizada casi me mata. Pasé cada hora despierto trabajando en ella durante 2 meses. Cometí 1.000.000 de errores y tuve que rehacer varias piezas más de una vez. Pero cuando finalmente estuvo terminada, negro brillante con sutiles llamas fantasma en rojo, reducida a lo esencial y con una postura perfecta, parecía una auténtica obra de arte sobre ruedas. Cuando el cliente vino a recogerla, literalmente se quedó sin palabras. A partir de ahí empecé a aceptar una construcción personalizada a la vez, mientras seguía manejando el negocio de reparaciones. Y cada moto quedaba mejor que la anterior. Comencé a fotografiar todo y abrí una cuenta de Instagram para el taller. Solo publicaba motos en las que estábamos trabajando y construcciones terminadas para mostrar nuestro trabajo. 2 años después de abrir el negocio, ya estábamos generando alrededor de $500.000 al año con muy buenas ganancias. Contraté a 2 mecánicos más a tiempo completo y a una recepcionista encargada de organizar las citas y manejar los pedidos de repuestos. Me mudé a un buen apartamento, compré herramientas nuevas, amplié el inventario y añadí una pequeña pero cómoda sala de espera para los clientes, con café y wifi. Pero la verdadera cereza del pastel fue, por fin, comprarme la moto de mis sueños.
Una Harley Davidson Chevrolet de 1969 completamente restaurada que salió a la venta después de que un viejo coleccionista falleciera. Azul metálico, llena de cromo por todas partes. Era exactamente el mismo modelo que el señor J estaba restaurando cuando yo era niño y me pasaba las tardes metido en su garaje mirando cómo trabajaba. Me costó $22.000 y valió absolutamente cada centavo. Durante todo ese tiempo, mis padres no tenían ni idea de cómo me estaba yendo. Casi no hablábamos. Apenas intercambiábamos algún mensaje en cumpleaños o días festivos. Nunca preguntaron por el negocio y yo jamás les ofrecí información. En mi mente, habían perdido el derecho a conocer mi éxito el día en que se rieron de mi plan de negocio. Al final, esa era una pérdida para ellos, no para mí. Pero la familia tiene una forma muy particular de volver a aparecer en tu vida, especialmente cuando huelen el dinero. Y ahí es donde esta historia realmente se pone interesante. El día de Acción de Gracias pasado volé a casa por primera vez en años. Un error absoluto. ¿En qué demonios estaba pensando? Error total. Todo comenzó con un mensaje de texto de Dorian, de todas las personas posibles. Oye, hermano. Ha pasado mucho tiempo. Todos vamos a reunirnos en casa para Acción de Gracias este año. Deberías venir. Después de ignorarme durante años, de repente quería que volviera a pasar tiempo con la familia. Bastante sospechoso. Pero admito que una parte de mí disfrutaba la idea de aparecer siendo exitoso después de que todos me habían descartado. Tal vez finalmente verían que yo no era el fracaso familiar que siempre creyeron. Además, tenía curiosidad por saber qué había sido de ellos durante todos esos años. Estúpida curiosidad. Compré buenos regalos para todos. Volver a casa se sintió rarísimo, como visitar un país extranjero donde alguna vez viviste, pero del que ya no recuerdas las costumbres. Todo resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Cuando llegué a la casa de mis padres, me quedé sentado dentro del auto durante 5 minutos completos, simplemente respirando. Era la misma casa, pero no sentí absolutamente nada. Nada de nostalgia. Ninguna sensación cálida. Solo esa extraña desconexión, como si estuviera observando la vida de otra persona. Al entrar, las paredes seguían cubiertas de fotografías enmarcadas de las graduaciones, premios y logros de Dorian. Ni una sola foto mía en toda la casa. Pero, sinceramente, ya ni siquiera me sorprendía. Dorian estaba allí junto a su nueva prometida, Sofía. Ella tenía una maestría en administración de empresas de Harvard y trabajaba en una firma de consultoría corporativa que pagaba muchísimo dinero. Dorian, en cambio, se veía completamente destruido, ojeras profundas, revisando el teléfono cada 30 segundos con ansiedad y tragando antiácidos como si fueran caramelos. Pero bueno, según los estándares de mis padres, él seguía siendo el exitoso de la familia. Así que claramente estaba viviendo el sueño. La cena fue el clásico teatro de la familia Thomas, el show de Dorian, protagonizado por Dorian. 2 horas completas escuchando a mis padres presumir de su ascenso laboral, de la familia de su prometida y del nuevo condominio que había comprado en del barrio correcto. Mi mamá seguía mencionando precios como si fueran estadísticas impresionantes. Las cuotas de mantenimiento del condominio son solo $1.200 al mes, pero valen la pena por el prestigio de la zona. Entonces Sofía comentó que tenía un primo viviendo en Austin, solo por hacer conversación. Ah, ahí es donde vive mi hermano, dijo Dorian, como si acabara de recordar de repente que yo existía. Su tono tenía esa falsa naturalidad demasiado ensayada, pero algo en su expresión me hizo sentir incómodo. Tiene un taller de motos o algo así. Mi papá, que no me había dirigido la palabra en toda la noche, casi se atragantó con el pavo. ¿Un taller? Pensé que solo trabajabas en uno. Me encogí de hombros, restándole importancia a propósito. Abrí el mío hace unos años. Nos va bien. Una forma bastante humilde de resumir todo lo que había construido. Pero no pensaba darles la satisfacción de verme presumir. Dorian dejó el tenedor sobre el plato con esa pequeña sonrisa satisfecha que me transportó de inmediato a cuando tenía 16 años y corría a contarle a mamá cualquier cosa que yo hiciera. Oye, tío, ¿por qué eres tan modesto? Tu Instagram tiene más de 80.000 seguidores. Tu taller acaba de aparecer en una revista importante de motocicletas como uno de los mejores constructores personalizados de Texas. ¿Y no fue un peleador de MMA el que te compró un chopper por como $45.000? Estás ganando cientos de miles. El comedor quedó en silencio absoluto. De esos silencios en los que podrías escuchar caer un alfiler. Prácticamente podía ver los signos de dólar formándose en los ojos de mis padres. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté, genuinamente sorprendido. Ni siquiera nos seguíamos en redes sociales. Dorian se encogió de hombros sin borrar esa sonrisa irritante. Busco a todo el mundo en Google. Supongo que es una costumbre que se me quedó por trabajar en consultoría.
Eres bastante fácil de encontrar en internet, artículos, reportajes sobre tus motos, reseñas de clientes, tienes una huella digital bastante impresionante para un engrasador de llaves. Incluso hizo las comillas en el aire con los dedos. 30 años y todavía haciendo comillas con los dedos como un adolescente. El cambio en el ambiente fue inmediato e incómodo. Mi papá, que apenas había reconocido mi existencia durante los últimos 7 años, de repente se transformó en el padre orgulloso del año y empezó a contarle a Sofía cómo yo siempre había tenido una mente brillante para la mecánica y cómo él había apoyado mi pasión desde el principio. Casi escupo la comida. Perdón, respondí. Él soltó una risita y agitó la mano con falsa humildad. No seas modesto, hijo. Siempre supe que tarde o temprano encontrarías tu camino. Eso viniendo del mismo hombre que una vez me dijo que reparar motocicletas era un trabajo para gente demasiado estúpida como para conseguir una profesión de verdad. El resto de la cena fue como vivir dentro de un episodio de La Dimensión Desconocida. Mis padres empezaron a bombardearme con preguntas sobre el negocio, pero jamás hicieron preguntas normales como: ¿eres feliz? ¿Te gusta lo que haces? No, todo giraba alrededor del dinero, cuánto ganaba al año, cuántos empleados tenía y cuánto valían las propiedades en mi zona. Mi papá incluso empezó a hablar sobre el capital y el valor de los activos, usando palabras financieras que seguramente había aprendido viendo alguna película de Wall Street. Después de la cena apareció la verdadera razón de mi invitación. Mi papá me acorraló en la cocina con el brazo sobre mis hombros, como si fuéramos amigos de toda la vida. Empezó a hablar de mi impresionante éxito empresarial y de cómo él siempre había sabido que yo tenía potencial. Años enteros de silencio absoluto, y ahora, de repente, éramos mejores amigos porque mi cuenta bancaria tenía varios ceros. ¡Qué conveniente! Entonces mi mamá apareció con su iPad mostrándome fotos de casas que supuestamente estaban pensando comprar. Una de ellas era una propiedad frente a un lago, con muelle privado, sacada directamente de un catálogo de vacaciones de lujo. Esta necesita unos $100.000 en remodelaciones, comentó con total naturalidad, como si estuviera hablando del precio de unas papas fritas. No es nada para alguien exitoso como tú. Podríamos hacer reuniones familiares aquí durante el verano. ¿No sería lindo después de tantos años separados? Yo solo asentía y respondía con sonidos vagos mientras observaba cómo toda aquella actuación se desarrollaba frente a mí. Lo más surrealista era que parecían creer de verdad que yo me estaba tragando toda esa historia, como si existiera una realidad alternativa donde siempre hubieran sido padres amorosos y comprensivos. Luego, durante el postre, mi papá se aclaró la garganta con esa energía inconfundible de alguien que había practicado un discurso entero frente al espejo. Sabes, tu madre y yo hemos estado haciendo algo de planificación financiera. Nuestras cuentas de jubilación sufrieron bastante con la última caída del mercado. Y esta casa, bueno, tuvimos que refinanciarla varias veces por la educación de Dorian. Hizo una pausa y me miró fijamente. La decisión más inteligente desde el punto de vista financiero sería jubilarnos antes y evitar la carga de impuestos que tendría mi salario en esta etapa final de mi carrera. Volvió a quedarse callado por un momento, mirándome con toda la intención del mundo. Yo sabía perfectamente hacia dónde iba esa conversación, pero lo dejé continuar. Tal vez podrías ayudar un poco a tu familia. Ya sabes, devolver algo después de todo lo que hemos invertido en criarte. Levanté una ceja. ¿Y cuánto exactamente están pensando? Mi papá miró a mi mamá, como si ambos hubieran ensayado ese momento varias veces y entonces soltó la bomba. Necesitaríamos unos $250.000 para estar tranquilos. Y quizá también una pequeña ayuda mensual. Los gastos universitarios realmente nos dejaron vacíos. Además, los préstamos de posgrado de tu hermano son bastante altos. $250.000, más una mensualidad. Para las mismas personas que se rieron en mi cara cuando les pedí que fueran codeudores de un préstamo de $40.000. Las mismas personas que me dijeron que mi carrera era vergonzosa y estúpida. Las mismas personas que no tenían ni una sola foto mía en toda la casa. Bueno, la familia apoya a la familia, intervino mi mamá mientras me tomaba la mano con esa falsa sinceridad que siempre me revolvía el estómago. Nosotros te apoyamos toda tu vida. Estuve a punto de echarme a reír. ¿Ah, sí?, pregunté con calma. Dorian, siempre el mediador cuando le convenía, intervino usando esa voz corporativa de consultor que parecía practicar todos los días. Vamos, hermano. No es como si eso fuera a afectarte de verdad. Vi el artículo sobre la expansión de tu taller. Te está yendo increíble mientras mamá y papá están pasando dificultades. ¿No se supone que para eso está la familia? Yo solo asentí y dije que lo pensaría, aunque ya sabía perfectamente cuál era mi respuesta. Solo quería seguir observando el espectáculo. Mi mamá me abrazó en la puerta cuando me iba y me susurró al oído. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Siempre supe que llegarías lejos. Y en ese momento solo pensé, que increíblemente fácil les resultaba reescribir la historia.
como si nunca se hubieran burlado de mis sueños, como si nunca me hubieran hecho sentir menos, como si ahora pudieran borrar años enteros de desprecio solo porque finalmente había tenido éxito. La hipocresía de mi familia ya no tenía límites. Durante el vuelo de regreso no dejé de repasar toda la noche en mi cabeza, el giro completo de 180 grados en la forma en que me trataban, la manera en que de repente me había vuelto visible después de años siendo el fantasma de la familia. Mi mamá empezó a enviarme mensajes incluso antes de que yo abordara el avión. Fue maravilloso volver a conectar contigo. Tu padre y yo seguimos pensando en esa propiedad frente al lago. ¿Cuándo podemos esperar tu contribución? El descaro de esas personas era impresionante. Ni siquiera un gracias por considerarlo. O un simple, te agradeceríamos mucho cualquier ayuda. No, fueron directamente a preguntar cuándo empezaría a llegar mi dinero. Y los mensajes siguientes se volvieron cada vez más arrogantes. Mi papá incluso me escribió: hemos abierto una cuenta especial para tus contribuciones familiares. Te enviaré los datos para la transferencia. Como si todo ya estuviera decidido. No respondí a ninguno de los mensajes. Simplemente los dejé seguir cavando su propio hoyo. Al quinto mensaje, bloqueé a mis padres. Poco después, Dorian empezó a escribirme también, soltándome discursos sobre lo egoísta e ingrato que yo era por abandonar a la familia, cuando más me necesitaban. Así que a él también lo bloqueé. Pensé que eso sería el final. Imaginé que se enfurecerían, hablarían mal de mí con la familia y que, tarde o temprano, seguirían adelante cuando entendieran que no iban a sacarme ni un centavo. Vaya error. Unas 3 semanas después de bloquearlos, empecé a recibir mensajes extraños de familiares lejanos y antiguos amigos de la secundaria. ¿Estás bien? Escuché que tienes problemas con tus padres. Luego me llamó mi primo. Necesitas entrar a Facebook ahora mismo, fue lo primero que me dijo. Tus padres están completamente descontrolados. No había abierto Facebook en meses, pero entré a mi cuenta abandonada, y madre de Dios. Mis padres habían ido con todo. Llevaban días publicando mensajes diarios sobre su hijo problemático que había robado dinero de la familia y los había abandonado en su momento de necesidad. Según sus publicaciones, yo había tomado $50,000 en efectivo de la oficina de mi papá antes de irme a Texas, cuando comencé mi nueva vida y me alejé definitivamente de casa. Dinero que, supuestamente, estaba destinado a la educación universitaria de Dorian. También aseguraban que ese dinero robado había sido el capital inicial con el que levanté mi negocio y que ahora me negaba a reconocer la deuda que tenía con mi propia familia. ¿En serio? ¿Ahora también inventaban delitos? Pero espera, porque todavía podía empeorar. Mi mamá empezó a meterse en grupos comunitarios de Facebook para contarle a todo el mundo cómo yo los había abandonado mientras presumía mi riqueza en Internet. Tomaba capturas de pantalla del Instagram del taller, las motos personalizadas, las nuevas instalaciones y las construcciones más caras, y las publicaba acompañadas de frases como: mientras nosotros luchamos para pagar nuestras facturas médicas, nuestro hijo compra propiedades nuevas con el dinero que nos robó. Y luego apareció el GoFundMe. El título decía: abandonados por nuestro hijo. Ayúdanos a salvar nuestro hogar. Ya habían recaudado casi $7,000 de desconocidos compasivos y conocidos lejanos. Con eso sí terminé soltando una sonrisa de incredulidad. Era tan ridículo y patético que casi resultaba impresionante. Lo más increíble de todo era que realmente estaban intentando pintarme como un monstruo, y mucha gente les estaba creyendo. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo e indignación en favor de mis padres. Incluso aparecieron amigos de la familia que ni siquiera recordaba, publicando cosas como: siempre supe que había algo raro en ese muchacho. Pero no iba a dejar que todo eso quedara así. Estaba a punto de enseñarles una lección que jamás olvidarían. Llamé a un abogado inmediatamente y presenté una demanda por difamación. Le reenvié todas las capturas de pantalla que mi primo me había enviado y le di acceso completo a mis registros financieros. Presentamos la demanda al día siguiente. Mis padres estaban dañando activamente mi reputación y potencialmente mi negocio con todas esas mentiras. Incluso algunos clientes que habían visto publicaciones donde se etiquetaba mi cuenta me comentaron que, al buscar información en Internet, se habían encontrado con referencias sobre el dueño del taller con problemas familiares. Y en un negocio construido sobre la confianza y la reputación personal, ese tipo de rumores puede destruirte. Mi abogado envió una carta de cese y desistimiento, exigiendo que eliminaran todas las publicaciones en un plazo de 48 horas o enfrentarían consecuencias legales. Además, refutamos cada una de sus acusaciones con pruebas concretas. ¿Y cuál fue su respuesta? Redoblaron la apuesta. Mi papá publicó una captura de pantalla de la carta con un texto dramático, diciendo que su propio hijo ahora estaba tomando acciones legales contra ellos para silenciar sus súplicas de ayuda. Mi mamá se metió en grupos locales de Facebook para padres afirmando que yo los estaba acosando legalmente porque me avergonzaba que la verdad saliera a la luz.
Mi abogado, en cambio, estaba tranquilo, incluso satisfecho. Dijo que acababan de convertir nuestro caso en una victoria prácticamente asegurada. Ya habían sido notificados oficialmente de que sus afirmaciones eran falsas, se les habían presentado pruebas, y aún así decidieron seguir publicando. Difamación maliciosa de manual. Así que seguimos adelante con la demanda. Las consecuencias llegaron rápido y con fuerza. El caso terminó llamando la atención de un periódico local, que publicó un artículo sobre la demanda después de que ésta comenzara a ganar notoriedad en la zona. La cobertura describía el conflicto familiar y el proceso legal en curso, lo que hizo que el tema se volviera público en la comunidad. A partir de ahí, el impacto fue inmediato. Mi papá empezó a perder clientes. Resulta que la gente no confía fácilmente en un contador envuelto en este tipo de acusaciones públicas sobre integridad financiera. A mi mamá la colocaron en licencia administrativa en la escuela primaria donde trabajaba. El GoFundMe fue congelado después de que suficientes personas lo reportaran y ellos no pudieran verificar sus afirmaciones. Todo su pequeño espectáculo en redes sociales empezó a desmoronarse. Una semana antes del juicio, finalmente cedieron. Llegamos a un acuerdo completamente favorable para mí. Tuvieron que publicar retractaciones públicas, cerrar la campaña de recaudación de fondos y pagar todos mis honorarios legales. Pero lo más importante fue otra cosa. Firmaron un acuerdo legal que les prohibía mencionar mi nombre en internet sin mi consentimiento. Mi primo me contó después que estaban furiosos por la humillación. Bueno, qué pena. Una semana después, mi papá me llamó desde un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Hijo, todo esto se salió de control, empezó. Somos familia. No deberíamos estar peleando así. Tu madre y yo estamos dispuestos a dejar todo esto atrás si tú también estás listo para ser razonable. Lo único que pensé fue, ¿cómo demonios todavía tiene el descaro de llamarme? ¿Qué carajo quieres? Respondí. No me importa si todo se salió de control. Tú provocaste todo esto. Hijo, por favor, estamos pasando por problemas económicos por este malentendido. Mi negocio está sufriendo. Tu madre podría perder su trabajo. Nunca pensamos que las cosas llegarían tan lejos. Lo sentimos mucho. Traducción, no pensaron que habría consecuencias por intentar destruir mi reputación. Eso ya no es mi problema, dije. Se acabó. Y si vuelven a contactarme, los denunciaré por acoso. Ahora enfrenten las consecuencias y guárdense sus excusas. Y con eso colgué y bloqueé el número. Desde esa llamada, el año pasado, no he vuelto a saber nada de ellos. Mientras tanto, mi vida sigue mejorando. Acabo de abrir nuestra segunda ubicación y ahora somos el taller de motocicletas personalizadas más reconocido del centro de Texas, con una lista de espera de 8 meses. Tengo 20 empleados, una granja restaurada a las afueras de Austin y la libertad de construir las motos con las que soñaba cuando todos me decían que estaba desperdiciando mi vida. Así que esa es mi historia, Reddit. La próxima vez que alguien te diga que la familia va primero o que la sangre pesa más que el agua, recuerda esto, algunos lazos familiares no son vínculos, son cadenas. Y si es necesario, hay que romperlas. Construye tu propia vida. Porque, al final, el éxito es la venganza más dulce. Edición final. Gracias por todos los premios y comentarios de apoyo. Para responder algunas preguntas frecuentes que me han estado haciendo en la publicación. 1. Dejen de preguntar si alguna vez pienso reconciliarme con ellos. Ya conocen la respuesta. 2. Sí, salí con algunas personas durante estos años, pero nada realmente importante. Todo terminó rápido. 3. Y no van a encontrar el Instagram de mi negocio, que antes se llamaba Lonear Cycles, ya que cambié todos los nombres por razones bastante obvias. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.